Intervención psicopedagógica en dificultades en el aprendizaje. La intervención como tratamiento de las dificultades de aprendizaje en general en el alumnado ha evolucionado considerablemente desde sus inicios en una psicología de concepción clínica educativa y sus tratamientos centrados en el trastorno o dificultad, hasta una visión psicológica centrada en el ajuste curricular al alumno. De esta forma, la intervención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje es considerada desde el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la relación alumno-profesor y de los contextos familiar y escolar. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? Se entiende que es el proceso y resultado de obtener información adecuada para la toma de decisiones que puede afectar al alumnado y al contexto educativo. De igual manera, la intervención psicopedagógica se refiere a un proyecto que parte desde un modelo teórico y que conlleva una planificación de medios para buscar y obtener resultados en los procesos que se realicen dentro del alumnado y su contexto. Es evidente que ambos núcleos, evaluación e intervención, adquieren una relevancia en el alumnado, con algunas dificultades en su proceso de aprender, poniéndose a prueba en la aplicación de algunos programas. También implica una estructura y organización educativa distintivas de lo normal, que es la educación normal y la educación especial, a un periodo en el que se valoran todos los factores contextuales, tanto familiares como sociales y escolares, pudiendo concluirse que una perspectiva de la actualidad, la intervención educativa y su globalidad se ubica en torno a una conceptualización interactiva en orientación a la provisión de servicios. También uno de los principales factores importantes es la orientación educativa, que interviene en los aspectos personales, no solo académicos y sociales de los individuos, sino que trata de mejorar aspectos del sistema hacia el desarrollo del alumno, favoreciendo una intervención educativa adecuada a su individualidad y su contexto. Intervención psicopedagógica en problemas escolares. ¿Qué será un problema escolar? De acuerdo a su definición, los problemas escolares se caracterizan por ser dificultades inespecíficas y limitadas en el tiempo, reversibles y vinculadas a contenidos o áreas concretas del currículum escolar, con frecuente asociación a la motivación e interés por los mismos. En consecuencia, en su intervención psicopedagógica se deberían perseguir los siguientes 3 objetivos. 1. Favorecer en el alumnado la reflexión sobre la naturaleza del problema o dificultad. 2. Desarrollar la capacidad intelectual y habilidades normales de los alumnos como elementos de potencial para un aprendizaje eficaz. Y 3. Generar en el alumnado expectativas de superación y progreso a través del esfuerzo, con estrategias adecuadas para incrementar su interés y su motivación. Una de las principales características que nos podría ayudar a resolver este problema es que todo lleva a un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ese proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva una aplicación de técnicas intelectuales, de estrategias de aprendizaje que refuercen el desarrollo cognitivo e instrumental de cada uno de los alumnos que se encuentren con problemas escolares. Otra característica también son programas dirigidos a la recuperación, refuerzo o desarrollo de competencias curriculares, como la comprensión lectora, expresión escrita o aprendizaje matemático. 2 factores importantes que intervienen, una de ellas son los padres de familia, que son los colaboradores necesarios a la vez para plantearse un papel de responsabilidad en el control conductual y en el favorecimiento de la voluntad y disciplina de su hijo. De igual manera, el otro factor es el contexto, ya que es la relación con educadores sociales o agrupaciones juveniles que podrían ser de interés en la motivación y la mejora del rendimiento, situando el trabajo del alumno en medio social. Asimismo, en función de la situación económica de la familia, sería aconsejable el
refuerzo académico en centros de formación. Intervención psicopedagógica en bajo rendimiento escolar. Bajo rendimiento escolar es un término general que se refiere a un grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje caracterizados porque los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades y que se manifiestan como dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar. Las variables características de las dificultades de aprendizaje en el bajo rendimiento escolar se resumen en dificultades de aprendizaje generales afectando a diversas áreas, inferior motivación de logro, lagunas en el aprendizaje de contenidos escolares, inadaptación escolar, generar en el alumnado el grado de reflexión individual sobre sus dificultades en el aprendizaje, concretando en las áreas y contenidos escolares y más particularmente aún en lectura, escritura y matemáticas. Relacionar su posible inadaptación escolar, indisciplina o problemas de comportamiento con sus circunstancias personales, familiares y sociales, con el fin de potenciar su motivación de logro, competencia y expectativas. Reforzar los contenidos en las diferentes áreas escolares de tal manera que rompan las atribuciones negativas que el alumnado realiza sobre su proceso de aprendizaje, ayudándole a adquirir nuevos aprendizajes, retomar otros y tratar su mejor nivel posible. Elementos y programas de intervención psicopedagógica en el bajo rendimiento escolar. El alumnado debe de tener programas estructurados y organizados de acuerdo al núcleo de lo personal, autoconcepto y motivación. Tareas y aprendizaje. Programas de estrategias y técnicas intelectuales. Alumnado y profesorado. Programas de esfuerzo curricular en área de concreto, profesorado, con relaciones a las familias en referencia al contexto. Propuestas de intervención. En intervención psicopedagógica podrían considerarse los siguientes aspectos. Número 1. Alumno, enseño y aprendizaje y características individuales. Acercamiento a su realidad personal desde una acción tutorial que transmita hacia él el efecto y la preocupación que el profesorado tiene hacia él. Número 2. Alumno y profesor. En su desarrollo curricular será conveniente elaborar una ASI sin entrar en análisis de significatividad, sino como instrumento de planificación docente y tutorial. Programas de intervención y adaptación para llevar a cabo, por ejemplo, seleccionar programas de acuerdo a las características del alumno, priorizar los objetos en función de las necesidades específicas, adaptar contenidos del programa a los del área, fijar criterios de evaluación en la adaptación de acuerdo a la relación programas-áreas, área de lenguaje, comprensión lectora, leer para comprender, área de matemáticas, cálculo y razonamiento, medidas y geometría, solución de problemas. Capítulo 6. Intervención psicopedagógica en discapacidad intelectual límite. En este capítulo se hace un acercamiento a la intervención psicopedagógica en la dificultad intelectual límite. Es un término específico que se refiere a trastornos que se manifiestan como dificultades significativas para la adaptación y los aprendizajes escolares, especialmente en el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas en las cuales están implicadas funciones psicológicas de razonamiento y metacognición. Número 1. Aspectos generales de intervención psicopedagógica en la discapacidad intelectual límite. De acuerdo a las anteriores definiciones, la discapacidad se puede conceptuar como un estado o situación en el que se tiene menor grado de habilidad o ejecución en el desarrollo de capacidades debido a una interacción de factores individuales y de contextos. Anexo 1. Protocolo de procedimiento. Procedimiento de trabajo. Inciso A. Protocolo de detención. Complementar por el maestro o tutor. Inciso B. Inicio de análisis. Separar datos. Analizar datos. Ordenar datos. Redactar datos. Hipótesis de la relación. Formular la hipótesis del trabajo. Anexo 2. Protocolo de evaluación. Evaluación psicopedagógica. Inciso A.
Evaluación curricular. Complementar por el profesor. Inciso B. Evaluación psicológica. Alumno, tareas. Escuela, maestros. Familia, competencias, recursos, actitudes. Contextos sociales, cultural y religión. Anexo 3. Protocolo de intervención. A partir de la evaluación. Propuestas y adaptación al caso. Planificación de actuaciones. Inciso A. Evaluación y seguimiento. Protocolo. Complementar por el profesor. Inciso B. Aplicación de programas. Alumnos. Desarrollo cognitivo. Escuelas. Actitudes. Familia. Formación de madres y padres. Contexto social. Servicios externos. Anexo 5. Intervención en el caso número 2. Bajo en el rendimiento escolar. Que el profesor transmita el afecto y la preocupación por el alumno, pero sobre todo para aquellos que tengan algún problema o muestren un bajo rendimiento escolar. Conseguir integrar al alumno dentro del aula, haciendo motivación en el alumno y tener diferentes formas, estrategias o técnicas de enseñanza, ya que una buena enseñanza da un buen aprendizaje para el alumno. Anexo 7. Intervención en el caso número 4. Dificultades específicas en el aprendizaje. Dado su mal uso en la lectura y en la escritura, serán recomendables ejercicios. Lectura. Acceso al significado de palabras. Búsqueda de sinónimos y antónimos. Comprensión de frases aisladas. Escritura. Conocimiento del lector. Conocimiento sobre el tema. Detección de errores y corrección de errores. Uno de los principales ejemplos es la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo, es decir, que es la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo que tiene el alumno, que incluye la dificultad para comprender y recordar palabras o sonidos. Es posible que un adolescente escuche con normalidad y sin embargo no recuerde las partes importantes porque su memoria no está almacenándolas ni descifrándolas de una manera correcta. O tal vez escuche una frase pero no pueda procesarla, especialmente si se usan palabras complejas, es muy larga o se dice rápidamente, o si hay ruido de fondo. En el caso de los jóvenes con trastorno de procesamiento auditivo central, el zumbido es parecido al de un ventilador o los sonidos típicos de una clase pueden interferir con el aprendizaje del alumno. Otro ejemplo que abarca en el aprendizaje para que el alumno no lo lleve a un 100% es la discapacidad intelectual, ya que a nivel cognitivo muchos niños y niñas con una discapacidad intelectual leve funcionan apenas por debajo de sus compañeros que no tienen la discapacidad. Incorporan información y destrezas nuevas, pero un poco más despacio. Los problemas que sí tienen pueden estar relacionados con la memoria, las destrezas para resolver problemas, el pensamiento lógico, la percepción y el margen de atención. Un niño de 13 años que está en primero. Nunca ha sido un buen estudiante. Este año ha llegado a un centro de educación secundaria obligatoria y su tutor ha acudido al orientador para ver si entre todos se puede buscar una solución para César. Desde el segundo ciclo de la educación primaria ya empezó a tener problemas en el colegio, suspendía la mayoría de los controles a pesar de que era un chico inteligente, pero no mostraba interés salvo en educación física y en plástica, donde destacaba por sus habilidades deportivas y artísticas. Además de ser mal estudiante, tenía un comportamiento que dejaba mucho que desear. En clase siempre estaba haciendo el payaso, contestaba a los profesores, discutía con la mayoría de los compañeros, relacionaba con niños mayores que él
y que además eran bastante conflictivos. En lo que respecta al lenguaje tanto oral como escrito, siempre ha mostrado problemas tanto a nivel comprensivo como expresivo. En casa, César es el tercero de 7 hermanos, vive en un barrio de clase sociocultural baja, el padre no tiene estudios y trabaja como vendedor ambulante, la madre tampoco tiene estudios y se dedica al cuidado de sus hijos y las tareas del hogar. Lo cierto es que para esta familia lo importante es que César tenga la edad suficiente para poder ir a trabajar con su padre. Muchas tardes César se tiene que quedar al cuidado de sus hermanos pequeños, mientras su madre ayuda a su padre en el negocio. Otras tardes se las pasa en la calle jugando o haciendo de las suyas con otros amigos del barrio. Frecuentemente tanto él como sus amigos están metidos en trifulcas callejeras. Hoy en día todo sigue igual que cuando estaba en primaria, suspende la mayoría de las asignaturas y se sigue portando mal. El tutor no sabe qué hacer porque tiene un retraso bastante significativo en lo que respecta a las materias curriculares. Discalculia. La discalculia se define como dificultad para hacer cálculos matemáticos. Las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso conceptos matemáticos básicos. Disgrafía o grafía. Se define como dificultad para escribir como resultado de la dislexia, de una coordinación motora deficiente o de problemas para entender el espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. Un informe escrito por un adolescente con una disgrafía debido a la dislexia tendrá muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otra parte, la torpeza motora o una deficiencia en la percepción visual o espacial solo afecta a la letra, no a la ortografía.